Pues bien, aquí el contexto de un tema que queremos tratar más a fondo. Lo que está pasando con la economía por cuenta del coronavirus es sin duda la noticia internacional del día, del comienzo de esta semana. Tenemos a nuestro invitado Guillermo Alberto Sinisterra, es PhD en Economía de la Universidad Estatal de Nueva York y profesor de la Universidad Javeriana, a quien le damos la bienvenida hasta ahora. Profesor Sinisterra, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación, Pablo. A ver, ayúdenos a entender qué es lo que está pasando. ¿Por qué estamos viendo estas caídas en las bolsas? ¿Por qué estamos viendo un precio del petróleo en los mínimos históricos? Es decir, ¿por qué una enfermedad como el COVID-19 causa estos efectos tan nefastos en la economía? Bueno, sí, lo que pasó hoy fue la unión de dos cosas muy fuertes. Por un lado, fue el mercado del petróleo, que pues, básicamente está dominado por unos jugadores muy grandes. Esos jugadores muy grandes se reunieron para tratar de controlar el precio, pero uno de los jugadores grandes, que es Rusia, dijo: yo no voy a entrar en ese control, no quiero entrar en ese control. Entonces, en retaliación, Arabia Saudita, que es el jugador más grande del mundo, dijo: ¿sabe qué? Si usted no va a entrar en ese control, entonces yo voy a bajar los precios del petróleo del nivel en el que están ahorita, que ya estaba bajo. Entonces, eso fue exactamente lo que pasó. Las bolsas obviamente reaccionaron porque ya había una sobreoferta de petróleo en el mundo debido a, y ahora pasamos a los efectos del coronavirus, debido a que el coronavirus genera muchísima incertidumbre en la economía mundial. Entonces, esa incertidumbre que genera el coronavirus se traduce, bueno, hay cosas que son de incertidumbre, digamos, que no se sabe qué va a pasar, pero hay cosas que son muy palpables. Por ejemplo, la economía china, o sea, los sitios donde inició el coronavirus y donde se enfermó la gente y donde entraron en cuarentena, es donde se produce más o menos el 40% de la producción industrial de China. Entonces, esa producción industrial de China tiene unos efectos importantes, digamos, en cuanto a bienes terminados, en cuanto a bienes finales que se exportan, que van a reducir, o sea, vamos a recibir menos electrónicos, vamos a recibir menos bienes finales, pero lo más grave de eso es que los chinos proveen materias primas para muchas líneas de producción en el mundo. Entonces, básicamente, no solamente están parando sus propios productos finales, sino que están parando líneas de producción alrededor de todo el mundo. Entonces, es muy delicado lo que está pasando. Pero entonces, profesor Sinisterra, ¿qué tanto debemos preocuparnos? ¿Estamos en riesgo de entrar en una recesión económica mundial? ¿Tanto así? Pues todo depende de qué suceda con el coronavirus. Ya los laboratorios que están en la investigación sobre la vacuna del coronavirus dijeron que entre 3 y 6 meses van a tener una vacuna con toda seguridad. Ya varias universidades identificaron cómo el virus se pega a las células humanas, que es una de las cosas fundamentales para poder saber cómo despegarlo. Entonces, básicamente ya va muy avanzada la investigación. Uno no tiene que perder la perspectiva de que el coronavirus es una gripa. Es una gripa un poco fuerte que se puede complicar, pero por ejemplo, el 80% de las personas no presentan síntomas graves en el coronavirus. Claro, si usted tiene más de 60 años, usted tiene menos de 10 años, la cosa es muy distinta, pero digamos que esto es un evento pasajero y la economía sabe que es un evento pasajero. Entonces, en el sentido, yo creo que en el próximo mes o en los próximos 2 meses ya vamos a ver cuánto se va a reducir la economía mundial. Las expectativas son muy fuertes, dicen que el crecimiento para este año se va a reducir en 50%, o sea, estaba estimado en 3.3% más o menos y ahora dijeron que iba a ser 1.3%. Entonces es un poco más del 50% lo que se va a reducir el crecimiento mundial. Pero digamos que yo creo que es un choque temporal y que va a pasar y vamos a poder tener una economía un poco más. Y esa frase en un momento como este creo que es bastante alentadora. Me gustaría preguntarle por casos ya un poco más específicos. Italia. Esa cuarentena que se ha decretado ya hoy de manera generalizada en Italia, donde la gente, y los poníamos a ustedes en contexto ahora, va a poder salir a trabajar, a temas de servicios de salud, pero no más. ¿Qué tanto va a afectar lo que pase con el euro? Y esta pregunta sí que le interesa a nuestro compañero de deportes que tiene su familia en España. Si el euro se sube más, pues imagínese el tema de ir a visitar a la mamá, ¿se complica? No, bueno, además si tiene la familia en España está complicada la cosa porque los dos países que ahorita están, digamos, la epidemia se está expandiendo son en Italia y en España, en los dos. Entonces, básicamente esos son los dos países que están llevando hacia abajo a Europa en ese sentido. Yo creo que Italia está sobrereaccionando en las medidas que está tomando acerca del coronavirus. Es muy delicado que la gente no pueda salir a la calle, es muy delicado que los comercios tengan que cerrar porque simplemente
realmente no hay clientes. El sector transporte va a sufrir un montón porque la gente pues va a ir mucho menos a diferentes sitios, hoteles, estamos hablando de almacenes de cadena, todos esos sectores van a sufrir un montón. Entonces, uno tiene que tener mucho cuidado del pánico. Cuando yo leí por primera vez, que yo pensé que era una exageración, leí que Italia estaba en cuarentena con 16 millones de personas. Tú no puedes poner en cuarentena a medio país, o sea, y lo que quieren hacer es poner en cuarentena a todo el país. Claro. Es algo muy delicado. Entonces, yo creo que ellos están sobre reaccionando, pero lo que te digo, este es un evento temporal. En un mes ya casi todos los contagiados se va a saber cuál fue su suerte, y la gran mayoría de ellos, un 70, un 80%, van a estar bien. Entonces, yo creo que tenemos que aguantar un poco y evitar que se siga expandiendo en otros países. Otro caso específico, profesor Sinisterra, países petróleo dependientes como Colombia, por cuenta de este desplome de los precios, ¿qué consecuencia va a sentir en su economía? No, es delicadísimo porque nosotros tenemos dos problemas. Uno, pues es la gente que estaba pensando en irse del país en Semana Santa, que pues... Claro, es que viene una temporada alta que tenemos aquí a la vuelta de la esquina, Semana Santa ya. Como yo les digo, el eje cafetero, Cartagena y otros sitios, pues ya van a comenzar a ser destinos más atractivos para esas personas, porque el dólar yo no creo que en el corto plazo vaya a bajar. O sea, no hay, digamos, fundamentales que permitan decir, oiga, la economía colombiana va a poder traer más dólares de manera masiva como para que el dólar baje. ¿Cuál es la única razón por la cual el dólar puede bajar? Que Estados Unidos comience a hacer otra política de facilitamiento cuantitativo, que es algo que tenemos que ver. O sea, si Estados Unidos comienza a sacar dólares a la economía, entonces vamos a tener una ventaja grande, digamos, pues no una ventaja, pero vamos a tener una revaluación del peso, por lo menos. Entonces, ¿cuál es el otro problema de Colombia además del consumo? Que, pues, o sea, estamos hablando de inflación en los bienes importados que nosotros tenemos. Eso es un problema directo que perjudica a los consumidores. El otro problema grande de Colombia es la estabilidad macroeconómica. O sea, cada peso que sube el dólar es un peso más de deuda, o sea, son muchos millones de pesos más de deuda que tenemos que pagar, porque la gran mayoría de nuestra deuda es una deuda externa. Entonces, bueno, aunque el gobierno ha hecho muchas sustituciones de deuda externa por deuda interna, pero sin embargo tenemos una exposición externa grande. Entonces, en este momento hay una incertidumbre sobre qué va a pasar. El gobierno, solamente para darte una idea, el gobierno dijo, mire, el dólar este año va a estar en 3.350 pesos, más o menos eso fue lo que ellos pronosticaron para todo el año. Y había dos indicaciones, 3.350 el dólar y el barril de petróleo iba a estar en $60. Eso fue lo que ellos pronosticaron y ninguna de esas dos cifras se va a cumplir por lo menos en los próximos meses. Entonces, básicamente estamos diciendo que el gobierno no va a recibir los ingresos que pensó que iba a recibir, por un lado, y por otro lado va a tener que pagar más deuda de la que pensó que iba a tener que pagar. Entonces son dos cosas terribles. El 40% de nuestros ingresos, de nuestras divisas, entran por el petróleo. Pero mire, déjeme decirle algo ya a manera de conclusión de esta charla. A pesar de todo este panorama que usted nos ha expuesto bastante bien, me quedo con su frase. La economía sabe que esta es una situación pasajera, y creo que eso es lo importante de una situación en la que mientras tanto pues hay que saber qué decisiones se toman, qué acciones sí se llevan a cabo y definitivamente cuáles no. Guillermo Alberto Sinisterra, como les contábamos, PhD en Economía, profesor de la Universidad Javeriana, muchísimas gracias por haber estado esta noche aquí con nosotros ayudándonos a entender todo lo que está pasando en materia económica por cuenta de este coronavirus. Feliz noche. Muchísimas gracias por la invitación.